Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gran gusto recibirlos, agradeciéndoles la asistencia a este webinar organizado por Flaus y por Inteleos. Es realmente un gusto para mí poder estar esta noche con ustedes moderando esta importante sesión de POCUS renal. Permítanme, primero que nada, explicarles muy brevemente ¿qué es Inteleos? Inteleos es una organización de alcance mundial sin fines de lucro que ofrece programas, que ofrece certificados de capacidad en el ejercicio del ultrasonido. Y como parte de ese programa de certificación, de ofrecer esos exámenes, pues ahora también nos está apoyando mucho a las entidades internacionales que ofrecen educación en ultrasonido, como es el caso de Flaus. Así que desde hace ya varios años tenemos un convenio firmado entre la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, Flaus e Inteleos, para precisamente utilizar ambas plataformas, ambas organizaciones, para poder llevar a las diversas partes de nuestro continente latinoamericano educación y programas de certificación. Y vuelvo a insistir, programas que se hacen sin fines de lucro. Y como parte de estas actividades, pues hoy tenemos la sesión de POCUS renal y tenemos a un queridísimo conferencista internacional, el doctor Gerardo Salamalé. El doctor Gerardo Salamalé, buenas noches Gerardo, muchísimas gracias por atender. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la atención a participar como conferencista en este importante webinar de Flaus Inteleos. Bueno, el honor es mío, de verdad que estoy encantado, muy contento de compartir con dos instituciones tan importantes como son la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido Flaus y por supuesto Inteleos en sus divisiones APCA y ahora POCUS con su certificación. Muchas gracias. Permítame presentarles al doctor Gerardo Salamalé. El doctor Gerardo Salamalet es un reconocido ultrasonografista de Venezuela, de la ciudad de Puerto Cabello, es donde ejerce su consulta y su atención hospitalaria. El doctor Salamalé es como decía, un reconocido conferencista nacional e internacional con amplia experiencia en este tema. El doctor Salamalet ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, formó parte de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, que ha habido cambio en esta Junta Directiva hace apenas unos días, el día 9 de julio. Entonces es una persona con mucha experiencia que ha participado en muchísimos eventos, tanto nacionales como internacionales, de la Federación Latinoamericana y de diversas organizaciones que frecuentemente lo invitan. Así que para nosotros va a ser un gusto escucharlo y poder compartir con él su experiencia y su excelente material docente que tiene para nosotros esta noche. Después de la conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo preguntas y respuestas a través del chat, que las iremos recibiendo, pero las responderemos al final de la conferencia, al final del webinar. Bueno, con ustedes el doctor Gerardo Salamalé en POCUS renal. Muchísimas gracias, Leandro, por tu presentación, por ese currículum que acabas de presentar. Pero bueno, siempre me presento como amigo de todos, como desde aquí de Puerto Cabello, como lo dijiste, enfrente del mar Caribe, a pocos cuadras de ese mar que está ahí, para toda Latinoamérica y todos los que nos escuchan, nuestros miembros de todas nuestras sociedades. Te decía que quiero un agradecimiento especial a Jacqueline Bardil, a Pamela Ruiz, a Bradley Miner, por esta gentileza de estar, de ese equipo que forman ellos de Inteleo. Y bueno, siguiendo con esta sesión educativa, me voy a permitir ya compartir pantalla para comenzar nuestra charla de hoy, nuestra conversación de hoy, que
Espero sea muy interactiva con todos ustedes. Y bueno, vamos de una vez a hablar sobre POCUS renal. El POCUS renal es parte, como ya le dije, de esta serie educativa que está auspiciada por Flaus e Inteleos en ese convenio pues, que se ha desarrollado. Pero vamos a empezar esta charla con esa pregunta. ¿Por qué POCUS? Y si ustedes se dan cuenta en los últimos años o en los últimos tres años, ha habido muchos títulos de trabajos, de investigaciones, de libros, de charlas y conferencias que titulan POCUS. POCUS, si vamos a la traducción literal, es Point of Care Ultrasound, como todo el mundo conoce, y si vamos a la traducción literal, como ya lo decía, es punto de atención en el ultrasonido. Y si vamos a ver la semántica, es ultrasonido en el punto de atención. En otras partes se conoce como ultrasonido en la cama del paciente, en Europa, en España, y en fin, mucha gente le ha dado muchas denominaciones. Pero realmente, POCUS no es una frase, POCUS es un concepto que está englobando en este momento, en la actualidad, evolución en todo lo que, a lo que se refiere al diagnóstico ecográfico con una serie de características muy específicas. Entonces, vamos a definir un poquito poco, aunque yo sé que todos los que me han antecedido lo han definido, pero quisiera recordarles a todos los que nos escuchan en este momento que es la utilización de técnicas de ultrasonido por parte de médicos especialistas o no, con el objetivo de contestar una pregunta específica y orientar un diagnóstico o realizar un procedimiento al costado de la cama del paciente. POCUS tiene unas características importantes. Uno, tiene un propósito bien definido. Dos, el examen está focalizado y dirigido hacia un objetivo o contestar una pregunta clínica. Tres, tiene hallazgos fácilmente de reconocer, es fácil de aprender en algunas ocasiones, porque hay algunas cosas un poquito más profundas. El estudio se realiza rápidamente y, repito, se hace al costado de la cama del paciente. Hay muchos o variados contextos donde podemos aplicar el POCUS. Uno, urgencias extrahospitalarias. Dos, servicios de emergencias. Tres, unidad de cuidados intensivos. Cuatro, unidad de cuidados intensivos neonatales. Pacientes hospitalizados que no se puedan mover. Pacientes en su domicilio que requieran de esta aplicación. Situaciones extremas. Y por supuesto en algunas regiones o poblaciones que no tienen muchos recursos y que uno se debe movilizar. ¿Cuáles son las indicaciones específicas en cuanto al área renal del POCUS? Vamos a ver muchas veces aplicar este diagnóstico en pacientes con dolor unilateral en flanco, dolor lumbar en abdomen inferior, hipogastrio, algunas veces dolor indiferenciado abdominal en región de flanco, en región inguinal y genital, algunos pacientes que puedan tener disuria, hematuria y edema, pacientes con oliguria, pacientes en cuidado crítico con riesgo de daño renal. Básicamente esas son las indicaciones. ¿Qué utilizamos para esto? Equipos adecuados. Nosotros en algunas instituciones podemos tener en algunas unidades de cuidado intensivo algunos equipos que son un poco más grandes, pero ya en la actualidad y la evolución de todo lo que ha sido el ultrasonido con todas sus bondades y beneficios, ha traído toda la aplicación de nuevos equipos. Y por supuesto equipos como este que está acá, lo hemos utilizado, también equipos que son
y con su cable que se conectan directamente a tablas, pero también equipos que doble cabezal que tienen de una vez el convex y el lineal para cualquier utilidad y que se pueden conectar fácilmente en forma inalámbrica. ¿Qué debe saber usted para aplicar POCUS renal? Yo me tomé la libertad pues, de hacer este esquema y me parece importante que nosotros debamos conocer anatomía ecográfica, así la llamo yo, que es la anatomía cuando tú la ves directamente en la imagen ecográfica. Debemos estar claros en un protocolo de estudio que lo llamo step by step, porque paso por paso para que se cumpla. 3, debemos saber diagnosticar y clasificar hidronefrosis, que lo vamos a hablar. Otro conocimiento de patología renal, litiasis, quistes, cómo reconocerlos, algunas masas. Y vamos a tocar alguna que otra cosa sobre la utilidad del Doppler en litiasis, daño renal y congestión venosa. Entonces, fíjense ustedes que nosotros podemos, ese esquema que lo tienen en pantalla, repasar. Yo sé que mucha gente de experiencia lo sabe, pero ese esquema renal que tenemos acá, cómo se lleva a la parte ecográfica, a la imagen ecográfica, muy bien reconociendo todas las estructuras. La cápsula, que es la que bordea a ese riñón, en la corteza que está entre la cápsula y el borde externo de la pirámide, que es la que sigue acá y está en el esquema, ¿verdad? Luego tenemos un seno, que es la parte que se ve ecogénica, o vamos a decirlo blanca, para los que no manejan muy bien los que están aquí, porque creo que estamos siendo acompañados por muchos residentes que están entusiasmados con la ecografía. Entonces, imagen ecogénica es el seno, y por supuesto tenemos que reconocer esa parte media donde confluyen todos esos tubos colectores, que es la pelvis. Tenemos que reconocer también algunas estructuras, una área que está entre pirámide y pirámide, que se llama columna de Bertin, y que en muchas ocasiones pueden estar pronunciadas hacia el seno y entonces produciendo una variación anatómica que se conoce como hipertrofia de columna de Bertin. Y por supuesto el uréter, que aquí no se visualiza porque está en estado normal. Luego tenemos que saber que el protocolo de estudio conlleva a que tenemos que manejar un equipo de ecografía normalmente con Doppler color. Los últimos todos tienen Doppler color, y porque nos va a ayudar ese Doppler color a hacer diagnóstico, que vamos a trabajar con un traductor Combe de 2 a 5 MHz y en muchas ocasiones en pediatría podemos trabajar con uno lineal para que nos ayude de 5 a 10. Vamos a utilizar portátiles, ultra portátiles. Los estudios muchas veces nos lo indican como abdominal con énfasis renal, y siempre o la mayoría de las veces tenemos que evaluar la vejiga. Luego, ¿cómo debemos abordar ese paciente? Normalmente el paciente se aborda en decúbito supino, porque es lo más fisiológico, por decirlo así, pero muchas veces nos ayudamos también moviendo al paciente en decúbito lateral, sea izquierdo o sea derecho, para evaluar cada riñón. Muchas veces, si es posible, o en muchas ocasiones podemos tener algunos pacientes lesionados que nos llegan en decúbito prono y tenemos que tratar de poder evaluar al paciente de esa forma. Cortes longitudinales y transversales son los que debemos hacer siempre paso por paso, y ya lo vamos a explicar. La técnica exploratoria empieza normalmente ubicando de lado y lado línea axilar media. En el caso para buscar el riñón derecho, debemos buscar la línea axilar anterior, que aquí la tenemos para verlo mejor, y en el caso del riñón izquierdo, un poco más posterior, buscando la línea axilar posterior. Aquí lo vemos un poquito más en detalle. El primer paso, como estoy buscando línea axilar anterior en forma longitudinal, y
en ese mismo momento puedo rotar. Esto se hace entre el 10º espacio intercostal y debemos rotar posteriormente para hacer el corte transversal. ¿Ok? Igualmente lo hacemos del lado izquierdo. Hacemos buscando líneas y la posterior. Esto es muy importante para los que están comenzando. Sé que podemos tener la sala con mucha gente comenzando y quiero hacer hincapié y énfasis en esto. Y después ponemos el traductor rotándose 10 a 20, perdón, a 90 grados y nosotros vamos a obtener el corte transversal, como por ejemplo hacemos en este video. ¿Ok? Y vamos a obtener estas imágenes. Este es un corte longitudinal donde se puede medir perfectamente de polo a polo la longitud del riñón. Y este es un corte transversal donde podemos ver el hilio renal, podemos ver algunas pirámides, podemos ver el seno renal y podemos ver también parte de la corteza. Aquí está otro en forma longitudinal para que no se olviden, y este es en forma transversal, el corte transversal que vemos toda la estructura que ya explicamos. Luego, entonces sí, entrando un poquito más en materia, vamos a ver una de las cosas principales o de las búsquedas que hacemos en ecografía, como es la hidronefrosis, que es la dilatación de la pelvis renal de 2 o más cálices asociada a atrofia progresiva del riñón, como consecuencia de obstrucción del tránsito urinario. La hidronefrosis, en líneas generales, se había clasificado en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es la leve, con una mínima dilatación del sistema excretor. El grado 2, moderada, con una dilatación evidente del sistema excretor más discreta reducción cortical. Y el grado 3 es la severa, que se asocia importantemente con una reducción de la corteza. Luego, esa misma clasificación se asoció con cambios en su grosor del parénquima. Y el grado 1, cuando uno tiene entre 1 a 1.5 centímetros de grosor, uno lo considera leve. El grado 2 es moderada, entre 0.5 a 1 centímetro de grosor, y el grado 3 es menos de 0.5 cuando es severa. La hidronefrosis, entonces, la Sociedad Americana de Urología y muchos autores latinoamericanos han publicado esta nueva clasificación, que no es nueva, viene de los años 2000 para acá, pero es la que más se adapta a nuestra patología, a lo que queremos buscar. El grado 0, normal. El grado 1, una dilatación de apenas la pelvis renal. El grado 2, una dilatación de la pelvis renal y algunos cálices. El grado 3, dilatación de pelvis renal y todos los cálices. Y el grado 4, la dilatación de la pelvis renal con todos los cálices y adelgazamiento de la corteza. Aquí está, fíjense bien, 1, 2, 3 y 4, cómo lo puedo ver esquemáticamente en cortes transversales y cortes longitudinales. Esto es importantísimo porque ustedes tienen una idea cuando vayan a ver la imagen ecográfica. Ok, entonces empezamos a ver algunos ejemplos. Hidronefrosis, siempre acompañado del esquema para que ustedes se vayan viendo. Ajá, ya va. Un momentito aquí. Bueno, entonces vemos acá el grado 1 como hay una imagen anecoica que está siendo sugestiva de la dilatación de la pelvis renal. Es grado 1. Cuando ya ella toma algunos cálices mayores y la pelvis renal, entonces grado 2, ¿verdad? Y lo estamos viendo en estos dos ejemplos de estas imágenes ecográficas en corte longitudinal. Aquí tenemos también grado 2, cuando ya está la pelvis renal dilatada,
con una imagen anecoica y vemos parte de los cálices mayores que son los inferiores. Luego tenemos la grado 3, cuando ya están todos los cálices tomados, tanto mayores como menores, como la pelvis. Y aquí tenemos unos ejemplos en la parte inferior. Luego tenemos la hidronefrosis grado 4. Todo esto es muy importante porque esto nos va a ayudar después a ubicar cuál es la orientación y conducta que debe tomar el paciente, igualmente informarle a su médico tratante. Entonces aquí tenemos el grado 4, donde están tomados todos los cálices mayores y menores, la pelvis, y empieza a disminuirse el grosor de la cortical o del parénquima en este caso, ¿verdad? Aquí hay una imagen completamente con solamente un segmento que se visualiza parénquima. Luego tenemos otro más donde se ve prácticamente una bolsa sola con algunos tabiques acá, algunas divisiones y solamente un poco de parénquima. Se le había estudiado también con Doppler espectral y vemos que de una vez que el índice de resistencia está aumentado por la congestión que ahí ocurre o la compresión que ahí ocurre. Luego tenemos un 3D mano libre que nos da también la visualización de esa dilatación importante o acentuada que tiene ese riñón. Entonces, fíjense bien que ya hemos repasado esos cuatro grados que son importantes para nosotros ubicar, pero debemos también saber y ubicar en nuestro POCUS renal, en nuestro examen de POCUS renal, algunas de las causas que pueden provocar esa hidronefrosis y la misma uropatía. Dentro de ellas, litiasis renal, litiasis ureteral y vesical, hiperplasia prostática benigna, neoplasias de vejiga, renal, próstata, útero, colon, todo eso que pueda producirme a mí abajo, esa obstrucción puede siempre originar una hidronefrosis. Y muchas veces también podemos toparnos con disfunción vesical que puede tener retención de orina y producir hidronefrosis. Ojo, un ojo aquí abajo con valoración de embarazada, porque nosotros nos vamos a conseguir que en la embarazada, por el aumento de la progesterona, va a haber a veces una compresión de los uréteres y va a producir muy frecuentemente una hidronefrosis fisiológica, además de la compresión que se produce por el aumento del útero en la gestación. Entonces, fíjense que aquí les traigo una guía tarjeta de bolsillo que la pueden tomar y donde se asocia el esquema de la ectasia pélvica, de la ectasia en los cálices mayores, de lo que ya hemos explicado, con la imagen en ecografía, con una clasificación anterior, ¿verdad? Que era leve y agrupamos el grado 2, grado 3 y moderada, y la grave, y por supuesto de último, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. De tal manera, que ustedes tengan una guía muy rápida de poder visualizar para orientarse. Guía, tarjeta de bolsillo. Es importante. Entidades que simulan hidronefrosis. Tenemos 3 importantes. Pelvis extrarrenal, quistes parapiélicos, malformaciones vasculares, que debemos estar muy claros. Por ejemplo, en este caso, una imagen que protruye por fuera del riñón es muy parecida a nosotros poder diagnosticar una hidronefrosis. Y aquí estamos en presencia de una pelvis extrarrenal. Igualmente en la inferior hay una imagen que protruye por fuera del seno y que en este caso corresponden a pelvis extrarrenal. Pero también podemos tener algunos quistes, como que es parapiélico, ¿verdad? Y que debido a la imagen anecoica sin eco que se produce acá,
nosotros podemos en cualquier momento, el que no está muy bien definido, muy claro, puede diagnosticarlo como una hidronefrosis. Igualmente, este quiste que está acá, redondo, borde. Ellos nunca tienen, son bordes regulares, bien definidos y no están asociados a, a ningún tubo colector ni nada por el estilo. Algunas malformaciones musculares, prominencia de vasos sanguíneos que pudieran estar hablando de alguna alteración o malformación vascular, podemos con Doppler también al aplicarlo darnos cuenta de que esto no es ninguna dilatación de tubo colector. Ok, muy bien, y hasta aquí podemos hablar un poco sobre hidronefrosis, pero nos interesa también que ustedes tengan una visión muy general de otras patologías. Por ejemplo, de las que están de origen infeccioso, de origen obstructivo, patologías tumorales, traumatismo renal y algunas nefropatías y, por supuesto, si encuentran en algún momento casos de riñón trasplantado. De origen infeccioso, tenemos la pielonefritis aguda, que vamos a encontrar a la imagen ecográfica un aumento de tamaño de este riñón con los bordes no bien definidos. Fíjense que también podemos encontrar en el área donde se definen bien las pirámides, no se definen bien estas pirámides por el edema que hay, por la inflamación. Esto corresponde normalmente a un proceso inflamatorio agudo, que el diagnóstico es de pielonefritis aguda. Podemos encontrarnos también imágenes heterogéneas, colecciones heterogéneas que se pueden ubicar dentro del riñón. Y en este caso, fíjense que también estaba asociada una imagen de litiasis y por obstrucción hizo un acceso renal que uno lo puede identificar. Dentro de ese mismo ámbito de o etiología de origen infeccioso, podemos también en muchas ocasiones tener pacientes con dilatación, pero con ecos en su interior que llenan todo el espacio de ese sistema de excreción, de ese aparato excretor, haciendo el diagnóstico de una pionefrosis, o sea, colección purulenta dentro de ese sistema de colección. Podemos también, en algunas ocasiones menos frecuentemente, pero tener una dilatación del uréter y adosada a él, podemos tener este tipo de imagen, que es una imagen heterogénea hipoecoica con ecos en su interior que corresponde entonces a un pío-uretra. Vamos a hablar sobre urolitiasis, que es una de las patologías que más frecuentemente vemos a diario en nuestras unidades como ingresos. Pero lo importante es que sigue representando un porcentaje importante de la población que va a tener episodios clínicos de cólico nefrítico antes de los 70 años y que pueden tener recurrencia del 50%. La mayoría de estos se presentan entre 20 y 50 años con un pico entre 40 y 50 años. Sigue afectando al sexo masculino mucho más que el femenino y que está ligado muchísimo a factores de riesgo, poca ingesta de líquidos y dietas no adecuadas, infecciones urinarias repetidas, hipercalciuria, éstasis urinario, malformaciones, en fin, ¿verdad? Ellas se forman por una sobresaturación de iones disueltos y moléculas que se precipitan formando cristales o núcleos, promoviendo la agregación de solutos. La clínica es bien conocida por todos ustedes, esto es muy frecuente, es un cuadro de comienzo abrupto, dolor intenso en flanco y fosa lumbar, con irradiación a zona inguinal y genital asociada a hematuria. La mayoría de los litos que se forman son de calcio, aunque está muy asociado también los que son mixtos. Y en fin, ¿qué es lo que más me interesa que ustedes fijen en este momento? Que hay dos signos, un signo directo
donde vamos a visualizar la litiasis, que es una imagen como esta que estoy señalando acá, en la pelvis renal, imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, que esto tiene una sensibilidad del 67% y especificidad del 97%. Y tenemos un signo indirecto también cuando se presenta esta patología, y es la dilatación del sistema pielocalicial y del uréter proximal a la obstrucción, que va a tener una sensibilidad del 90%, como la estamos mostrando en esta imagen inferior. Luego, para hacer un resumen de esto y también adicionar otros signos importantes, nosotros vamos a tener unos hallazgos ecográficos, como ya le dije, foco hiperecoico con sombra posterior, nítida o no, porque a veces no es tan nítida. Se van a ver mucho mejor las mayores de 3 milímetros, pero ya nuestros aparatos de ecografía podemos verlo. Claro, cuando estamos hablando de portátiles y ultra portátiles, también tienen buena imagen, pero vamos a ver mejor las de 5 milímetros, que van a aumentar la sensibilidad al 97% y la especificidad cerca del 100%. Vamos a ver su forma, lisa, irregulares, agrupada, de aspecto coraliforme, su localización, y agregamos acá dos cosas importantes que son el artefacto de centelleo o twinkling artifact, que lo vamos a aplicar en un ratico, que se puede ver con Doppler color y Power Doppler más que todo. Vamos a ver la dilatación del sistema pielocalicial y también los jets ureterales, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, en POCUS, qué debe definir el ultrasonido? Debe definir si hay o no litiasis. Vamos a utilizar la terminología adecuada, señores. No microlitiasis, no arenilla, no piedrillas, porque todavía en la actualidad se siguen consiguiendo informes con este tipo de terminología. El tamaño es importante porque 90% de menos de 4 milímetros y 50% de 4 a 7 se eliminan espontáneamente. Y es importante que nosotros hagamos esa definición del tamaño. Número de litos que encontremos, la forma de la litiasis, como ya lo dije anteriormente, y su localización, si están en los cálices, si están en la pelvis, si están en la unión pielureteral, si están en el uréter. Esto lo pongo interrogado porque no es fácil verlo, pero sí se logra ver con un poquito de suerte. Y la unión urétero-vesical también es otra localización muy frecuente en la vejiga y, por supuesto, en la uretra también a veces es difícil. ¿Qué es lo más importante? Lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a hacer énfasis: si hay o no obstrucción, es decir, hidronefrosis. En cuanto al ultrasonido Doppler, que nos va a ayudar muchísimo, ¿qué nos hace ese Doppler? Define la presencia de litiasis en riñón, uréter, vejiga, con el artefacto de centelleo. Evalúa en forma general la circulación intrarrenal, determinando con Doppler espectral índice de resistencia en caso de obstrucción, hidronefrosis o daño renal. El cuadro clínico de cólico nefrítico puede evaluarse también evaluando los jets ureterales para determinar la obstrucción, y ya lo vamos a ver. Entonces empezamos a ver algunas imágenes que son importantísimas. Por ejemplo, vean la imagen longitudinal en la parte superior, donde está señalada una imagen hiperecogénica, pero sin sombra. Señores, aquí no hay litiasis. Y lo vamos a corroborar con aplicando el Doppler color, porque no está el artefacto de centelleo, que ya lo vamos a explicar también. En corte transversal vemos una imagen ecorefringente sin sombra. Después hacemos aplicamos el Doppler color, no vemos artefactos de centelleo y vemos que corresponden a vasos sanguíneos, a paredes de vasos sanguíneos que están haciendo ecorefringencia. Luego sí tenemos algunas imágenes que ya vamos a ubicar. La imagen de hiperecogénica, el foco hiperecogénico con sombra posterior, y que de alguna forma también señalado aquí algunas imágenes de dilatación focales que nos hablan de dilatación y litiasis. Aquí solamente imagen de litiasis con sombra posterior para visualizar litiasis.
Muchas de estas imágenes pueden estar unidas y ustedes la localizan en cualquier grupo excretor. En este caso, el grupo excretor inferior, estamos cerca del polo inferior. Entonces, dos imágenes que tienen sombra posterior y que con el Doppler color vemos este artefacto que origina el Doppler color, que es el artefacto de centelleo. Aquí también podemos ver ya una dilatación que ya ustedes saben qué grado puede ser. Fíjense que esto es mucho más grande, mucho más grotesco, por decirlo así, con sombra posterior, una litiasis que podemos ver y ubicar la causa de lo que está pasando en ese riñón y de lo que está obstruyendo en ese riñón, que es una litiasis, y se pueden disponer en esta forma, en grupos de aspecto coraliforme, formando, como su nombre indica, un coral. Luego tenemos también algunos pacientes que nos llegan con historia y antecedentes de litiasis, como este caso, con dolor, con mucho dolor, con cólico nefrítico, pero lo que vemos en ese riñón, y ese es el lado afectado por el dolor, es una dilatación que si ustedes ya saben aplicar el grado, estamos hablando de una dilatación grado 2, grado 2, porque está afectado pelvis y los cálices menores y mayores, ¿verdad? Entonces, podemos estar hablando acá, podemos aplicar el Doppler espectral, Doppler color, Doppler espectral, para nosotros tener mayor información con el índice de resistencia, y fíjense que estaba aumentado a 0,83 porque lo normal es por encima de 0,70 el índice de resistencia. Bueno, pero seguimos a como yo les comentaba, podemos seguir este uréter y aplicando Doppler color descartamos las estructuras vasculares y vemos que en el tercio distal de este uréter derecho había una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior que nosotros diagnosticamos como una litiasis ureteral en este caso. Bueno, el artefacto de centelleo, que ya se lo he nombrado bastante, es un artefacto que se puede llamar Twinkling Artifact también. También es llamado cola de cometa en color, y lo que produce es lo que ya hemos visto, es una rápida alternancia del color detrás de la imagen ecogénica que corresponde al lito y que ella impresiona el movimiento. Aumenta la sensibilidad diagnóstica en urolitiasis, un 90% de sensibilidad, un 90% de sensibilidad y de 100% de especificidad, como lo ha hecho en la unión ureterovesical, como lo estudió Ripoll et al. En el 2013. También se pudiera observar con Doppler, Power Doppler, y mucha gente lo puede describir también, inclusive hasta con Doppler espectral. Aquí tenemos algunos ejemplos, como ya hemos explicado. Fíjate una imagen de nuevo, señores, una dilatación del aparato excretor con una hidronefrosis que alcanza a los cálices mayores también, grado 2, ¿verdad? Y esta imagen típica del artefacto de centelleo, que es la rápida alternancia o como una turbulencia que produce detrás de la imagen ecogénica fría, que no la veíamos muy bien acá, pero aquí sí la detectamos porque tenemos el artefacto de centelleo. Aquí lo vemos mucho mejor en Doppler color, como es larga, una rápida alternancia de colores, y también lo podemos ver con Power Doppler. Y por último también unas imágenes en modo B, que estamos ubicando una imagen de litiasis en la unión ureterovesical, que se aplica el Doppler color para ver el artefacto de centelleo. El Doppler color también nos ayuda a ver el jet ureteral. Este caso importantísimo nos llegó con cólico nefrítico, con esta imagen, el paciente inclusive en la unidad diagnóstica con mucho dolor, no aguantaba el dolor intenso del lado derecho, y vemos al modo B una dilatación, si se quiere, grado 2, ¿verdad? Porque pelvis y algunos cálices menores, mayores y algunos menores, pero es grado 2. No vemos la imagen fija o la imagen de lito, la imagen hiperecogénica que da sombra, pero nos vamos a la vejiga,
a evaluar la vejiga y vemos que hay una asimetría del flujo Doppler color o cuando hay una ausencia, pero en este caso había una asimetría evidente que nos hablaba de que seguramente ese lito estaba descendiendo por el uréter y se trataba de un cólico nefrítico. Un video que nos ayuda a resumir mucho de lo que hemos venido hablando. Fíjense bien en que este video nos habla sobre el jet ureteral normal del lado izquierdo, un jet ureteral con muy poca salida del jet, pero también tenemos la imagen hiperecogénica, el foco hiperecogénico de litos que no está hablando del Doppler del artefacto de centelleo. Luego, solamente para resumir, los jets deben ser simétricos en ambos uréteres y dependen del grado de obstrucción. Una obstrucción de alto grado, el jet está ausente, y en la obstrucción de bajo grado, el jet está disminuido. Entonces, jet positivo del lado afectado, un índice de resistencia menor de 0.7 en el riñón, en el 70% de los casos la litiasis pasará espontáneamente. Eso es un trabajo de Jean-Pierre Petrisol y que nos ayuda a comprender un poquito más. Tenemos otros casos de litiasis como este, con un embarazo de 10 semanas de gestación, donde la persona, la paciente, se quejaba de mucho dolor y pues se encontró al examen ecográfico una imagen de litos en la unión ureterovesical derecha. Y por supuesto, las otras ubicaciones que podemos encontrarla muy fácilmente cuando se ven tan claramente definida como imagen hiperecogénica de litos. Seguimos, otra patología que podemos encontrar en el POCU y que debemos estar claros es que nosotros debemos diagnosticar los quistes, los famosos quistes, imagen anecogénica de bordes bien definidos que se pueden distribuir en cualquier zona del riñón. A veces son múltiples y se deben pues a una poliquistosis que podemos estar en presencia de esa o a una enfermedad adquirida quística del adulto. En este caso se ve claramente en el polo inferior una imagen anecogénica correspondiente con una imagen de quiste. Este quiste es importantísimo porque es un quiste que tiene tabique, que hicimos color para ver qué más tenía, pero tiene tabique, entonces se clasifica un poquito tipo 2 porque ya hay tabiques y hay que tener cuidado y hacerle seguimiento. Otro video donde nos muestra múltiples imágenes anecoicas que ya corresponde con una enfermedad poliquística del riñón. Los tumores renales, imágenes de masas en los riñones, tenemos que también ubicarlas con sus bordes, si se puede, en una masa ecogénica como esta, que está inclusive tratando de obstruir un poquito el sistema excretor, y es una imagen bastante importante de 9 por 8 centímetros. Igualmente en la parte inferior, de una imagen ecogénica mixta, en este caso, que deforma los contornos del riñón. Tenemos que también estar claro que si hay una hidronefrosis y se produce una neuropatía, es posiblemente por algún problema en próstata. Solamente a manera informativa hay que estar pendiente de evaluar próstata porque podemos tener casos como este donde hay una próstata con una hiperplasia prostática benigna, en este caso, que esté comprimiendo y que esté haciendo hidronefrosis. Algunas neoplasias que pueden estar haciendo esto que estamos viendo acá, hidronefrosis bilateral, porque tenemos cualquier cantidad de engrosamiento de la pared, como en este caso, por ejemplo. Vamos a seguir viendo algunas imágenes como este caso, que tenemos un paciente con divertículos y imágenes que corresponden a engrosamientos focales, que son neoplasias de vejiga, que también pueden
en algún momento producir obstrucción. Y ahí está el video que estamos viendo que a pesar de que tiene neoplasia vesical, nosotros podemos ver el jet ureteral. Lesiones vesicales grotescas como esta que se ven en la pared vesical producen obstrucción. Y llegamos también a evaluar otra parte importante, que es la parte de los traumatismos. Este caso, yo siempre lo comento, de hace varios años, fue un niño de 11 años que estaba sentado en una mesa, se partió la mesa y la mesa quedó con un pico hacia arriba y se lo incrustó en la espalda, produciendo esta laceración importante del riñón que, claro, se tuvo que ver de urgencia por el dolor inmenso que presentaba el niño y por la hematuria que presentaba. Está en la laceración completa de este riñón. Así que pendiente también que esa es parte de la patología. Llegamos a otra parte y a otra área que es importante que nosotros la sepamos. Nosotros tenemos una dilatación pielocalicial, una hidronefrosis importante. Esa alta presión, sea por litiasis, sea por cualquier obstrucción, esa alta presión mantenida nos va a llevar a una compresión de la vascularización en la médula. Luego tenemos una disminución del flujo plasmático medular interno y eso va a llevar a una atrofia progresiva del riñón. Entonces, tenemos imágenes como esta, donde tenemos una longitud normal, pero ya nuestro parénquima se empieza a poner heterogéneo con aumento de la congenicidad cortical, en este caso, como lo están viendo, y disminución, aunque sea leve. Esta paciente con antecedentes de litiasis importante, fue intervenida quirúrgicamente y entonces regresó a nuestra consulta y fíjense cómo ya no hay una buena definición de este parénquima renal, de esa relación corticomedular que debemos tener presente y todavía quedan algunos cálculos residuales, unas litiasis residuales, como el caso que le estoy mencionando acá. Se hizo Doppler y fíjense la hipoperfusión o la baja perfusión, la ausencia de perfusión prácticamente del Doppler color que nos muestra que este riñón está atrófico y que está en daño renal severo. Fíjense que aquí vuelvo a poner mi color y aquí vuelve a aparecer el artefacto de centelleo que no se le puede olvidar. En algunos casos, y es muy importante, vamos a tener también alguna alteración renal y más que todo en este caso aguda, cuando vemos riñones de tamaño normal o aumentado de tamaño con el aumento de la ecogenicidad cortical, que son los casos donde estamos hablando de insuficiencia renal aguda y que está muy de moda hacerlo porque hay unos casos descritos post-COVID y eso es lo que estamos viviendo en esta situación y tenemos que estar pendientes. Entonces, les comenté que el otro aspecto, y ya estamos terminando, que se debe evaluar en el POCU renal es la valoración de algunos parámetros con Doppler y que nos va a hablar sobre, más que todo, hemodinamia. Vamos a poner este video donde vamos a ver el Doppler color, en este caso normal, con una perfusión normal de este riñón, y vamos a hacer un Doppler espectral que nos va a dar un espectro que ahí nuestro ecógrafo, dependiendo de cuál ecógrafo tengamos, e inclusive los portátiles lo tienen y lo debemos saber manejar, lo que pasa es que hay que entrenarse, nosotros tenemos que tener nuestro índice de resistencia. Ese índice de resistencia es la relación que hay entre la velocidad picosistólica y la velocidad diastólica de una arteria que normalmente nosotros la tomamos entre la segmentaria o la interlobular. Sí, y es así. Entonces, pues tenemos que ese índice de resistencia nosotros nos va a hablar, cuando esté por encima de 0,70, nos va a hablar de un daño renal. Y eso es una información valiosísima para nuestro médico tratante. Aquí está este caso, por ejemplo, que
ya había tenido una atrofia progresiva del riñón. Hicimos, a pesar de que tenía una perfusión más o menos importante, nosotros hicimos este índice de resistencia y nos damos cuenta que ya estaba el índice de resistencia por encima de 0,70, lo que quiere decir que debemos alertarnos porque este riñón está ya alterándose y dañándose. Por otra parte, quiero solamente comentarle el nuevo sistema de valoración de congestión venosa en POCUS, que tiene mucho que ver con POCUS renal, porque la eco se llama VEXUS. La ecografía, voy a comentarle este trabajo, la ecografía como point of care es actualmente una herramienta clave en la valoración de la situación hemodinámica del paciente inestable. Uno de los desafíos que nos plantea es la valoración de la congestión venosa, que tiene un papel muy importante en la producción de efectos adversos en el paciente crítico. El objetivo principal de ese estudio que se hizo recientemente, el año pasado y este año, es el desarrollo de un sistema de clasificación de congestión venosa, usando POCUS para predecir la insuficiencia renal aguda. En este caso, utilizaron pacientes que se hicieron cirugía cardíaca. Y algo así como esto es lo que nosotros debemos estar pendientes. Por ejemplo, cuando tengamos este análisis espectral y tengamos este flujo monofásico continuo, no hay ningún problema. Esto es normal. Pero cuando ya se nos haga bifásico y veamos que es en sístole y diástole, ya aquí hay alguna alteración. Y más aún, si tenemos nada más una fase por debajo de nuestra línea de base, entonces nosotros estamos ya en un caso de congestión venosa. Algunos casos, ya para terminar, algunos casos que hemos hecho recientemente. Esto fue una señora de aproximadamente 57 años de edad que luego a la manipulación de un portón le cae el portón y fractura tibia y fémur y tibia. Y también ese portón cae detrás en la espalda. Entonces produce esta imagen que es una imagen típica de una imagen hipoecoica que bordea el riñón, que es un hematoma subcapsular renal. Lo encontramos y le dimos orientación a esto, inmediatamente le dimos respuesta a la pregunta clínica que quería el médico tratante. Luego tenemos casos de ingresos a la unidad de cuidado intensivo neonatales, donde podemos utilizar el teléfono de una forma mucho más cómoda para este pacientico que presentaba alteración en la creatinina, en la urea, y estaban sospechando de una insuficiencia renal aguda. Efectivamente encontramos un riñón con dilatación importante renal, pero con aumento importante de la ecogenicidad, lo que hablaba en favor de una insuficiencia renal aguda. Luego tenemos esta otra paciente que la vimos en emergencia con un dolor tipo cólico nefrítico del lado izquierdo, y encontramos entonces con nuestro ecógrafo portátil una imagen foco hiperecogénico con sombra acústica posterior. Hicimos artefactos de centelleo y vimos que ya estaba haciendo una hidronefrosis importante. Luego le hicimos el mismo Doppler color y luego hicimos análisis espectral, encontrándose ya un índice de resistencia de 0,71. Tenemos otro paciente en unidad de cuidado intermedio que presentó un dolor importante. Ubicamos como ya les digo, el POCUS va a identificar inmediatamente el tipo de hidronefrosis que estamos, de dilatación que tenemos con esta área central confluente anecoica. Luego vemos por qué y hacemos Doppler color y nos ubicamos en una imagen de litiasis que está obstruyendo y que la vemos posteriormente en un pequeño video que les quiero tener cuando lo teníamos examinando. Vemos inmediatamente lo volvemos a ver para que lo ubiquen, del uréter proximal
él se movilizó y nosotros vimos nuestra imagen de ecogénica correspondiente con litiasis, una dilatación que ya estaba siendo una dilatación grado 3. Quería comentarle este caso de una paciente de 47 años de edad con antecedente de trasplante renal de hace 7 años, que tenía un dolor, mucho dolor en fosa ilíaca derecha. Todo el mundo pensó que estaba afectando, que algo tenía que ver con el trasplante. Nosotros hicimos la medida de este riñón trasplantado, como lo están viendo acá, pero fíjense bien que estamos ante la presencia de una hidronefrosis importante de nuestra paciente, y veíamos una imagen que estaba comprimiendo la entrada del uréter. Hicimos Doppler, Power Doppler, y vemos más al anexo derecho una imagen anecoica, una formación anecogénica con algunos ecos en su interior de 8 a 9 por 9 centímetros, que después correspondió con un quiste de ovario que estaba comprimiendo esa zona. Hicimos todas las medidas respectivas y tenía índice de resistencia de 0.81, y bueno, hicimos también la entrada de la arteria renal con una velocidad que estaba bastante buena, 152 centímetros por segundo, y vimos ese paciente que nos pareció interesante. Por último, y ahora sí, para terminar, nos movilizamos a un paciente en domicilio que tenía diferentes sintomatologías. Él había tenido edema, disnea, dificultad para respirar, y con nuestro equipo portátil empezamos a evaluar este riñón, un riñón que nos habla de una alteración importante del riñón en cuanto a la ecogenicidad de la corteza y la presencia de algunos quistes, de imágenes de quistes renales, sin buena visualización de la diferenciación corticomedular. Y aquí vemos 4 imágenes más donde ubicamos cualquier 2, 3, 4 imágenes de quistes. Este paciente no tenía buena perfusión y correspondió pues con una insuficiencia renal crónica. Posteriormente se le hizo pruebas de COVID y al parecer tenía un antecedente de coronavirus. Consideraciones finales de esta charla. Pues el POCU, aplicado como la técnica en pacientes con afección aguda, tiene alta sensibilidad y especificidad diagnóstica en la valoración de la hidronefrosis. Nos permite realizar una rápida clasificación de severidad de la hidronefrosis para evitar complicaciones y poder actuar en el momento. Es importante que nosotros podamos manejar a grandes rasgos también, si estamos comenzando, la patología renal, la variada patología renal. La herramienta del Doppler color, Power Doppler espectral, ayuda a definir la presencia de litiasis, como ya lo vimos, y por supuesto nos va a hablar sobre una alteración renal, si hay daño renal o no. Y como ya les expliqué también en uno de los últimos puntos, podemos, a través de los nuevos estudios, podemos saber tratar un paciente con congestión venosa en una unidad, en un paciente crítico, una unidad de cuidados críticos. Así que POCUS, pienso yo que nació y evolucionó para quedarse. Y la idea de Flaus e Inteleos es que ustedes, los que están con nosotros en este momento, conozcan la actualización de todo lo que se está haciendo nuevo. Así que desde aquí, como ya les dije, desde el Mar Caribe, muchísimas gracias. Desde Puerto Cabello, mi pedacito de cielo, muchísimas gracias por su atención. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Salamalé por su extraordinaria conferencia, sumamente ilustrativa, que nos ha permitido compartir con él su amplísima experiencia y la gran riqueza de casos. Son conceptos muy importantes
que, que, que debemos tener siempre en cuenta y debemos revisar. Vamos a llenar, por favor, una pequeña encuesta interactiva. Están en sus pantallas. Son 3 preguntas que pueden responder marcando directamente con su mouse y con su puntero las respuestas. El número 1, podría aplicar lo que aprendió en esta sesión o actividad en su trabajo específico, su carrera en general y o en su desarrollo profesional. Muy sencillo, responder sí o no. Y luego tenemos, ¿qué posibilidad hay de que asista a otro seminario web educativo similar sobre POCUS? Evalúe con una escala del 0, muy improbable, al 5, muy probable. Son 2 preguntas. Pueden responderla y enviar. Y la tercera pregunta, al hacer scroll hacia abajo, ¿qué posibilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia en POCUS? Evalúe con una escala del 0, muy improbable, a 5, muy probable. Entonces, muy fácil de llenar. Muchísimas gracias por la buena intención al llenar esta brevísima conferencia que le va a permitir a la organización Inteleos y a la FLAUS, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, continuar con este programa. Muy bien, yo creo que podemos empezar. Ya hay algunas preguntas. Debo agradecer sinceramente a todo el apoyo logístico de Inteleos. Hoy nos acompañan la señora Pamela Ruiz y la señora Jacqueline Bardel. Ambos son altos gerentes de la compañía. Una sobre todo lo que es la Jacqueline Bardil, es la gerente de eventos, y la señora Pamela Ruiz es la jefe mundial de nuevos proyectos y desarrollos de la organización Inteleos. Muchísimas gracias por facilitarnos a la FLAUS su plataforma tecnológica. Entonces, bueno, yo estoy viendo aquí que aparecen mensajes, Gerardo, de Sí, yo lo veo. felicitaciones, bastante Gracias. gente Muchísimas gracias. conectada, mucha gente con muy buenos comentarios. Sobre todo agradeciendo. Hay un par de preguntas ahí, pero ya se me escaparon. A ver si tú las Yo la tengo ves. aquí, yo la tengo aquí. Ok. Cuando nos encontramos en presencia de hidronefrosis grado 4, sin presencia de alteraciones obstructivas, se puede hablar de insuficiencia. Se puede hablar de insuficiencia renal. No, no, no sé qué, o sea, presencia me está hablando de daño renal, A me ver, imagino, ¿verdad? repitamos la pregunta, por Cuando nos favor. encontramos en presencia de hidronefrosis grado 4, Grado 4. sin presencia de alteraciones obstructivas, Mm. se puede hablar de insuficiencia. Bueno, cuando dice insuficiencia, yo como que también interpreto insuficiencia renal. Ok, pero eso es otra historia. Sí, pero Bueno, yo creo que Gerardo, podríamos comentar o recordar de que hay 2 tipos de hidronefrosis. Hay hidronefrosis obstructiva e hidronefrosis no obstructivas. exacto. Existen las 2 situaciones. Eh, las obstructivas, pues bueno, uno encuentra una causa, como mencionaste, próstata, un tumor pélvico que esté comprimiendo, eso puede ocurrir, o una litiasis, como nos mostraste durante la conferencia. Y como no obstructiva, por ejemplo, tenemos casos de, por ejemplo, de diabetes insípida, por ejemplo, con un alto volumen de producción de orina, y eso podría condicionar una hidronefrosis de ese tipo, y no es obstructiva. Algunos casos también de diabetes ya no insípida, sino diabetes mellitus pueden producir eso también.
Yo lo que creo es que si fue tan grande esa hidronefrosis no obstructiva como para reducir el, el, el parénquima y poder hablar de una insuficiencia renal, bueno, habría que hacer más pruebas en ese mínimo parénquima que quedó, intentar ver el índice de Sí, resistencia. Índice de resistencia, Gerardo, que se eleva se en la eleva, se eleva, en la obstructiva, pero no pero no necesariamente se va a eleva. dejar, pero no necesariamente va a dejar una insuficiencia renal. No, porque para hablar de insuficiencia renal tenemos que ver la sumatoria de la función renal de uno y otro riñón. Lo que tal vez pudiéramos ver, y volviendo al tema, eh, la insuficiencia, la hidronefrosis no obstructiva cursa con índice de resistencia normal. La obstructiva es la que Es tiene la que, incremento claro, del índice de por lo que ya resistencia. expliqué. Sí, Exactamente. entonces ahí yo creo que el examen que podríamos revisar para ver si ese parénquima tan poquito que quedó es funcional sería a través de un estudio gamagráfico que nos podría mostrar entonces la relación de perfusión entre uno y otro riñón. Y toda la batería de pruebas de funcionalismo renal, por Ah, supuesto. claro, por supuesto, sí, pero que siempre te va a expresar la función de dos riñones. Si tú vas a hacer Bueno, funcionalismo eso, renal, si tú vas a medir eso es, filtración glomerular, eso es cierto. este, examen de orina de 24 horas y todos los parámetros, calcio, fósforo, etcétera, pero siempre va a ser de los dos riñones. La única manera de poder ver ese grado de función aisladamente uno comparado con el otro, pues para eso el estudio es el estudio gamagráfico renal. Claro. Había otra pregunta por acá. Ok. ¿Cuál sería el índice de resistencia en una insuficiencia renal aguda? En una insuficiencia renal aguda. La mayoría de las veces está aumentado por encima de 0,70, ¿verdad? Y cuanto más alto, peor está la filtración de ese paciente. Eso ya ha sido demostrado. Sí, Lo que señor. sí se habla es que hay un importante compromiso cuando de la función renal cuando ese índice de resistencia supera 0,8, más todavía Ajá. cuando supera 0,9. Pero ya por encima de 0,70 habla de alteración de la función renal. Y cuanto más alto sea el índice de resistencia, peor, en peores condiciones está el riñón. Aquí alguien dice grado 3 porque están dilatados los cálices mayores y menores. Sí, sí, sí. La pelvis, los cálices mayores y los menores. Exactamente. El grado 3. Ya el grado 4 implica todos los cálices más adelgazamiento de la corteza. ¿Ok? No sé si tiene Uy, algún comentario sobre hay un montón de comentarios. Nada, hace poquito no teníamos nada, ahora hay más de 60. Vamos a ver. vamos a ver si alcanzamos. Apareció por allí, pero ya se me salió del chat. Aquí está, ya la encontré otra vez. Pregunta, en niños, los índices de resistencia. Uy, ya se movió. A ver, otra vez. Hola, saludos. Pregunta. El doctor Darwin Camacho nos hace la pregunta. En niños, los índices de resistencia que mencionan son iguales a los de los adultos. Sí, 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 son A, iguales los adultos. a Solo, partir de los solo 2 años, a partir de los 2 años. a partir de los años, Sí. exacto. Al Pero principio, la ecogenicidad de los bebitos y cuanto más chiquitos son, más ecogénicos y más alto el índice de resistencia. Hay índice de resistencia un neonatales que poco, están en... un poco, por encima de 0,70 un poquito. Sí, Igual cuando los riñones están plantados, ¿cierto? el riñón trasplantado toma como patrón normal, perdón, como patrón anormal índices por encima de 0,75. Ajá. A ver, Eh, aquí tuve hay otra, revisando una que ya yo encontré otra. aquí hay otra, pero también siento que es de pediatría. En caso de malformación de valvas posteriores, uréteros vesicales, es posible verlos con el JET. Sí, hay un signo con el JET, eh, o sea, no se ve la valva, sino que se ve que hay problemas para tu ver el JET en valvas posteriores. Sin embargo, no es el tema, pero bueno.
Bueno, ya que se mostró, pues hay que dar alguna información, porque acuérdense que el enfoque de la conferencia fue POCUS. Sin embargo, ¿qué busca uno en el jet ureteral? Uno busca la simetría del jet, la alternancia del jet. Hay autores que defienden mucho el jet, hay autores que dicen no tiene gran utilidad, porque el rango en tiempo de variación en casos normales no es siempre inmediato, que a una emisión le sigue el otro emite. Uno se alternan, pero no necesariamente van acompañadas en un tiempo breve. Algunos trabajos que hicieron, alguna vez leí en el pasado, donde había hasta minuto y medio de diferencia entre una emisión y otra, de un lado y del otro, en un paciente normal. Pero, por ejemplo, y si nos hacen la pregunta hacia los niños, cuando hay implantaciones defectuosas del uréter, pues ya no son simétricas las salidas, son de un lado y del otro y siempre te hacen una X. Y en esos casos uno ve que de un lado tiene un ángulo y del otro lado viene plano. Allá hay un problema. ¿Ves? Allá hay un problema en ese orificio. Es lo que uno debe buscar con los niños. Por aquí vi una pregunta, doctor Jesús González. ¿Cuál es el ángulo acorde y la ganancia adecuada para evaluar el Doppler renal? No, dentro de de las arterias intrarrenales no importa el ángulo. No importa el ángulo porque estamos midiendo solamente la perfusión que hay y el índice, la relación que hay entre velocidad picosistólica y diastólica. Pero O realmente no hay. magnitud del cambio de frecuencia en sístole y en diástole, porque no estamos midiendo velocidades intrarrenales. Si por alguna razón se quisiera medir la velocidad intrarrenal, y hay trabajos sobre riñón donde evalúan precisamente índices intrarrenales, ahí hay índices de velocidades, ahí hay que hacer ajuste angular colocando el ángulo del volumen de muestra con el eje principal del vaso que estás estudiando. En 60 grados. Ahí va a ser difícil el 60 grados porque si lo estamos haciendo con el paciente en decúbito lateral, la mayoría de las arterias van derechitas a 0 grados. Entonces eso va a estar entre 0 y 30. Si uno por alguna razón, que yo por ejemplo rutinariamente no hago eso, solamente coloco y dejo el ángulo a 0 grados, yo creo que tú haces lo mismo, Gerardo, ponemos el ángulo a 0 grados y obtenemos la medida semi-cuantitativa, que es el índice de resistencia y el de pulsatilidad, que hay muchos autores que trabajan con ambos. Entonces, no importa, respondiendo, no hacemos ajuste angular para medir el índice de resistencia. Y la ganancia, miren, hay gente que se aprende ganancias así como de memoria. Pongámosle 62% de ganancia, 55% de ganancia para de modo B en abdomen. Yo no sé, Gerardo, yo manejo eso al ojo. Yo también. Yo también Eso se adecua. Que no haya sobreganancia, que no haya el mosaico de color, sino que se baja a que se llene adecuadamente el vaso y que nos permita hacerlo. Yo no sabría decir un número de porcentaje de ganancia. Yo no sé si tú, Gerardo. No. Yo también lo manejo al ojo por ciento. Al ojo por ciento y eso ha dado resultados. Aquí hay otra pregunta. ¿Sirve medir el diámetro de la dilatación a nivel iliar? Yo creo que estos son preguntas con relación al... Porque hay una clasificación. Perdón, ¿diámetro de qué, Gerardo? De la pelvis, del uréter. Eso me suena a mí como muy obstétrico, ¿no? También, que uno lo mide en obstetricia. Existe una clasificación en niños, o sea, sí, de la sociedad fetal, exactamente, exacto, que viene estudiando ese tipo de cosas, que si son grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo a 3, 4 milímetros donde esté la mayor dilatación.
de la melorización del uréter y de la pelvis. O Mm. sea, que sí serviría para esos casos, para clasificar, pero en este caso ya de adultos, nosotros lo medimos acá. Mm. ¿Ok? No sé si tienes otra pregunta por ahí. Acabo de ver una que salió por aquí, que se mueven. ¿Existe alguna forma de determinar reflujo vésico ureteral? Todo eso se hace más que todo en niños, en niños. Sí, pero el vésico Pero, ureteral, pero sí, sí sé que se hace con una capacidad importante de la vejiga y después uno lo manda a diuresis y después mides el residuo en el caso, en el caso de los niños. Pero normalmente yo no lo estoy haciendo. No sé si tú lo haces, ¿no? bien, como estabas hablando del residuo, yo creo que estás hablando de la uretra, ¿sí? Que Ajá, haya una obstrucción de uretra, pero aquí están preguntándonos vésico ureteral, ver hacia el arriba, reflujo que lleva y se hace la hidronefrosis en el niñito. No, ajá. no lo podemos hacer con eco, no con eco convencional. Hay trabajos que prácticamente es la misma técnica de la cistografía retrógrada. Entonces, que es la que se hace con radiología como estudio generalmente durante muchos años ha sido uno de los estudios más utilizados. Para eso hay que utilizar ecografía de contraste, hay que utilizar microburbujas, que en el pasado trabajamos con ellas en el año finales de los 90, con un producto de la casa Schering, Levovist. Y, y, y más recientemente uno de los que más se utiliza es un producto Sonoview de la casa italiana Bracco. Pero hay que inyectarle igual que con una uretrocistografía retrógrada, hay que cateterizar al niño, hay que Es inyectar cierto. a presión el contraste y llenar la vejiga y ver si se escapan las burbujitas hacia la parte hacia el trayecto de los uréteres. Eso es muy especializado, eso no es la rutina prácticamente ningún laboratorio de ecografía y menos con ultrasonido POCUS. Acuérdense que el POCUS tiene como objetivo buscar a ver si hay o no hay Otros. determinada alteración. Hay, no hay. Y de hecho, una de las metodologías de enseñanza del POCUS es mostrarles, inclusive al muy novicio en ecografía, entonces uno muestra imagen normal, imagen normal, imagen normal, visualice y memorice la imagen normal y ahora te doy la imagen anormal, imagen anormal y compare normal versus anormal, normal versus anormal. Y de esa manera se pueden hacer entrenamientos muy rápidos en la detección de alteraciones. Entonces, lo que nos mostró hoy el doctor Gerardo Salamalé es excelente. Nos mostró imágenes normales del riñón. Lo que se salga de esa imagen, de esa imagen, ya va a caer dentro del rango anormal. Y yo creo que una de las cosas más fáciles de ver es ese grado, es esa presencia de hidronefrosis, su grado y las imágenes de litiasis que nos ha mostrado. Este, Gerardo, yo creo que esas imágenes son sumamente ilustrativas, las cuales nuevamente te Gracias. agradezco muchísimo lo presentado. Hay un montón. Hay Un, uno acá que dice, es conveniente informar los litos menores de 3 milímetros. Si usted lo ve y cumple con los requisitos, se informa. así es. ¿Ok? Nosotros antes, no sé si te acuerdas, Leandro, menos de 3 milímetros no se ven, pero ya es 2.5, uno lo puede ver y Lo, lo lo, informa. lo que pasa es que con la nueva tecnología, con los equipos digitales, con la mejora del pre y postprocesamiento de nuestras máquinas, con transductores de cristal puro y una cantidad de cosas que hay con respecto a la tecnología, es posible que podamos ver eh, litiasis de 2.5 o 2 milímetros. Pero Bien, para que sea litiasis, tal como tú lo dijiste, debe cumplir con los criterios. Debe tener sombra acústica posterior, debe tener artefacto de brillo, artefacto de centelleo, porque eso es lo que nos dice que eso es una litiasis.
Porque si no tiene sombra y no tiene artefacto de brillo, por muy puntito brillante, muy puntito ecogénico que estemos viendo, eso puede ser sencillamente grasa del seno renal. Eso no es una litiasis. Y me han preguntado, bueno, ¿y hay litiasis en el parénquima? Uy, ya va. Entonces tendríamos que definir litiasis, ¿no? Porque podemos ver en el parénquima muy arriba y no necesariamente el parénquima, calcificaciones segmentarias de la arteria arcuata. Así ¿Sí? mismo es. Tengo Así es. la pirámide o médula y tengo mi corteza. Y ahí en el borde, en la frontera de las dos estructuras, hay un puntito brillante. Así Puntito es. brillante que puede tener hasta su sombra acústica posterior. Pero esa localización no es de filtrado, no es de litiasis, es una calcificación de una arteria arcuata. Sí. Entonces, sí podríamos hacerlo. Y yo voy a insistir otra vez, ya sé que lo hiciste, Gerardo, pero insistir en que por favor evitemos el uso de término de microlitiasis. Si las litiasis son chiquitas, diga de qué tamaño son, de 3 milímetros. La ecografía en general, y si tú revisas literatura, dice que el ultrasonido es capaz de ver litiasis de 3 milímetros en adelante. Aunque con estos equipos una litiasis de 5 milímetros se ve como una roca. No una piedrita, una roca, ¿sí? Así Una es. de 5 milímetros, con todo el cortejo de artefactos que la acompañan. 3 milímetros también. Menos de 3 milímetros, yo diría que 2 milímetros, y no me atrevería a informar de menores de 2 milímetros, porque la sensibilidad y la especificidad van a cambiar mucho. Así que acostúmbrense realmente a buscar de 3 milímetros en adelante. Pero coincido contigo, Gerardo. Si la vio, tuvo sombra acústica y tuvo artefacto de brillo, ok, es litiasis, menos de 3 milímetros. Ok. Pero no microlitiasis. No, exactamente. Uh-huh. Por aquí estaba otra, no sé si tú has visto más. Hay bastante. Yo creo que tenemos chance como para unas 2 o 3 preguntas más. Si encontramos una masa heterogénea en riñón, cómo lo podemos informar como conclusión? ¿Como una masa tumoral o solo describimos el hallazgo ecográfico? Bueno, normalmente a mí me gusta hacer mucha semiología ecográfica. Yo creo que mis profesores me han enseñado así. Vemos la imagen, la caracterizamos, si es ecogénica, si es de ecopatrón sólido, si es heterogénea, si es mixta, ¿verdad? Si es de bordes irregulares, todo eso hay que ponerlo. ¿Y dónde está localizada? Cuando usted tiene un conjunto de características que ya ha visto en el riñón y que lo ha hecho en la descripción, la conclusión debe ser un poco más resumida, no debe ser lo mismo que está poniendo en la descripción. Debe ser lo más resaltante que debe tener esa masa y dónde se ubica. Por ejemplo, yo pongo, después que veo si es sólida, eso es importante ponerlo en la conclusión. Masa sólida, si es heterogénea o no, al médico tratante, urólogo, nefrólogo, le interesa que esa imagen sea heterogénea o si es homogénea. Y la ubicación que tiene. ¿Ok? Yo la pondría de esa forma. Igualmente, uno la describe de dónde a dónde llega, si tiene o no ecos en su interior, si el patrón ecográfico interno es anárquico, o si es poquito o es mucho, y la describe. Pero a la hora de concluir, acuérdense que nosotros tenemos en la mano un ecógrafo, no tenemos un microscopio para yo decir tumor de Wilms, si es un niñito, o para decir se trata de un adenocarcinoma. No, nosotros no tenemos en la mano un microscopio. Entonces nosotros describimos arriba y concluimos. Puede utilizar la expresión ampliamente conocida como lesión de ocupación de espacio de carácter sólido, homogéneo, que se localiza en tal parte. Ya esto lo dijo todo ahí, lesión de ocupación de espacio. Ahí continuarán con el resto de los estudios, el resto de los estudios que sean convenientes para ese paciente. Porque en un contexto POCUS, el paciente puede llegar con dolor lumbar, no necesariamente hiperagudo como es el dolor del cólico nefrítico, pero esa es la causa, ese es el motivo de consulta. Y usted hace el POCUS, encuentra la masa
diga que hay una lesión de ocupación de espacio de carácter sólido que va de tal parte a tal parte. Esa es nuestra misión POCUS. Ok. Una más, Gerardo, si es que hay alguna más. Aquí hay otra. Buenas noches, excelente información. ¿Podría explicar nuevamente lo de la congestión venosa y sus parámetros Doppler, por favor? Yo quise incluir esto acá, pero sé que es parte de algo nuevo, Leandro, y tú creo que lo manejas también. Bexu está analiza diámetro de vena cava, diámetro Doppler espectral de vena porta, Doppler espectral de vena hepática y Doppler espectral de vena intrarrenal. ¿Cierto? Cierto, cierto. Esos cuatro parámetros en pacientes, unidad de cuidado intensivo, que estén sometidos a una hidratación, con trastornos de cualquier severos, debe cuidar siempre. Bueno, se dice en ese trabajo que la presión venosa central no es tan fiable para mantener ese tipo de niveles y que la unidad de los intensivistas, en este caso, se deben estar pendientes para no tener una sobrecarga hídrica y producir una congestión venosa importante que vaya a llevar a ese paciente a una insuficiencia renal aguda que vaya a complicar el cuadro. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la congestión venosa? Bueno, ella me dice que le explique de nuevo eso. Yo expliqué, porque estoy en POCUS renal, que nosotros podemos tomar un trazado de una arteria y por debajo una vena y podemos ver el flujo fásico de una vena normal, ¿cierto? Pero si eso se me va alterando y se me hace bifásico, el flujo que debe ser continuo, entonces ya se me está alterando. Hasta lo más importante, ya ahí hay una alteración moderada de congestión venosa. Y en lo último, que fue lo último que expliqué, cuando ya solamente queda una fase debajo de la línea de base del espectro, esa me está hablando de que hay una alteración severa de congestión venosa. ¿Es cierto, Leandro? Sí, yo creo que rápidamente la vena renal drena hacia la vena cava. La vena cava sigue su camino y recibe a las suprahepáticas. Las suprahepáticas van a ir a aurícula derecha, a vena cava y continúa hacia aurícula derecha. Entonces, este nuevo planteamiento que fue publicado en el 2020, lo que busca es qué expresión hay de las presiones y volumetría de cavidades derechas que puedan estar repercutiendo hacia el resto de estos órganos. Entonces, miden el patrón hemodinámico de la vena suprahepática. Recuérdense que la vena suprahepática tiene una morfología en W, en donde tenemos varias ondas, ¿verdad? Tenemos la onda A, S, B, y así se van sucesivamente A, S, D y V, que son expresión de la contracción auricular. Si hay presión auricular alta, eso se va a la suprahepática, y si se va a la suprahepática va a repercutir también en la porta y va a hacer que la porta pierda el patrón oscilante. Y la vena suprahepática se haga entonces, pierda ese patrón y se haga monofásico. Y como la vena cava va a recibir a la vena renal intrarrenal es de carácter monofásico oscilante con la respiración. Y luego la máxima presión transmitida al riñón es que se pierde esa fasicidad y aparecen dos ondas, una onda S y una onda D, solo dos onditas, y cuando es más grave se desaparece la D y solamente se queda la S. Y es una forma que se hace en terapia intensiva, pero ahora ya salió de terapia intensiva y nosotros hemos manejado pacientes con síndrome de hematoso severo, que el clínico no tiene muy claro de por qué está tan edematizado, entonces lo hacemos para ver
cómo es el manejo de sobrecarga hídrica de esos pacientes con síndrome de Matos. Perfecto. Ahí está. Es lo que nos mostraste y que ambos utilizamos, Gerardo. Yo sé que utilizas ese protocolo Vexus también. Eso es interesante. Búscalo en internet. Hay un score, hay un Un score, puntaje para exactamente. hablar de normal, leve, medio, moderado o severo. Y es una cosa bien interesante con una aplicación definitivamente con pocos. Con pocos. Bueno, Bueno, doctor Gerardo Salamalé, muchísimas gracias por esta conferencia tan ilustrativa. Muchas gracias. gracias Gracias, eh, de verdad. también tomarse el tiempo de llevar esta discusión con nuestros asistentes. Ha sido muy provechoso y espero que las respuestas hayan sido interesantes y hayan satisfecho sus Ah, interrogantes. Nuevamente, sí. muchísimas gracias a Pamela Ruiz y a Jacqueline Bardil en Washington, en la sede de Inteleos, por acompañarnos y apoyarnos. Me queda solamente invitarlos al próximo webinar POCUS. Listo, aquí lo tenemos, la señora Bardil pendiente. POCUS en emergencias musculoesqueléticas. Este es nuestro sexto webinar, el miércoles 4 de agosto, aquí empezandito, el miércoles 4 de agosto, y tenemos como conferencista al reconocidísimo profesor internacional, el doctor Luis Fernando Chavarría. En su momento mandaremos el link para que hagan la inscripción. Siempre van a recibir el link de inscripción que les va a permitir el acceso a la actividad. Bueno, entonces muchísimas gracias al doctor Gerardo Salamalé, a ustedes que nos asistieron, que asistieron a nuestro webinar y por supuesto a Inteleos Gracias, y Flaus gracias por Inteleo. apoyarnos. Gracias, Flau. Gracias, Flau. Gracias, Inteleo. Gracias a toda esa gente que se molestó hoy en acompañarnos. De verdad que estoy muy contento y feliz. Muy Gracias. bien. Buenas noches, que estén muy bien.